Ok, pues continuamos con nuestro curso La Biblia, una nación caída. Continuamos viendo ahora la separación del pueblo de Israel y su constante pecado y lo que esto acarrea. Vemos cómo ya no seguían al Dios verdadero, sino a dioses falsos y los líderes estaban corrompidos. Aún a los profetas los ignoraban. El mismo Jesús dice, ¿verdad? Jerusalén, Jerusalén, tú que matas y apedreas a tus profetas. ¿Cuántas veces no quise unirte como la gallina une sus polluelos bajo las alas? Vamos a continuar con nuestra lección número 4, la caída de Jerusalén. Jeremías capítulo 36, capítulo 37 y Segunda de Reyes capítulo 25, versículos del 1 al 21. Pues buenas noches, sean bienvenidos todos. Ya nos saludamos antes de comenzar a grabar, así que vamos a continuar como debe de comenzar todo en nuestras vidas, con una oración. Así que oremos. Querido Padre Celestial, hay una guerra desatada dentro de mí. Mi vieja naturaleza pecaminosa todavía quiere cerrar mis oídos a tus advertencias e instrucciones dentro de la Biblia. Pero tú me has llevado a la fe en Jesús, quien me rescató del castigo que merecía por mis pecados. Fortalece mi fe para escuchar tu palabra y para luchar contra mi naturaleza pecaminosa. En el nombre de Jesús, tu Hijo, mi Salvador. Amén. Amén. Amén, Ok. amén. Amén. Ok, pues les recuerdo, los micrófonos los vamos a mantener apagados, solamente los encendemos cuando vamos a participar. Les recuerdo que el respeto es una parte importante de nuestras lecciones. Queremos hacer todo para la gloria de Dios y la edificación. Ok, así que vamos a ver los objetivos para nuestra lección. Un momentito. Ok. Objetivo de la lección. Usar el método de las 4C para leer y entender Jeremías 36, 37 y Segunda de Reyes, capítulo 25, versículos del 1 al 22. Identificar por qué el paso de consolidar viene después del paso de considerar. Muy bien. Captar. En Mateo capítulo 16, versículo 24, Jesús dijo, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y síganme. Como cristianos tenemos la paz de Cristo y la certeza de la vida eterna por fe. Pero mientras esperamos el cielo, todavía caminamos en un mundo pecaminoso. Cristo dijo a sus discípulos, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Como cristianos llevamos cruces mientras estamos en este mundo. Pensamos en el profeta Jeremías. ¿Qué cruces tuvo que sufrir en el servicio al Señor? ¿Qué cruces sufrió Jeremías en la parte que leyeron? Ángel, ¿le escuchó? Sí, pastor. Yo tendría que no le creía el pueblo a las profecías de Jeremías. Y Muy bien. como tampoco le tomaban en cuenta, La gente lo rechazó, ¿verdad? lo rechazó de completo, hasta el punto que querían matarlo, porque creían que estas profecías no era producto de Dios, sino un invento casi de él mismo. En ese sentido sería este punto pastor. Excelente, gracias Ángel. Ricardo, le escucho. Además de lo que dice mi compañero, mi amigo y hermano, Ángel, sufrió tanto Jeremías que llegó a estar preso. Lo encarcelaron, lo pusieron preso, ¿sí? Sí, Eso lo ocurre, excelente. sí. Ok. Muy bien, Ricardo, gracias. Katy, le escucho. Sí, también sufrió la ira de los príncipes, que ellos no les convenía o no querían escuchar la profecía de Jeremías, querían escuchar otra profecía la que le convenía a ellos. Pues, ¿no? Entonces se airaron con él, le mandaron a azotar, también le mandaron a la cárcel, al patio de la cárcel. El rey le mandó pues, y que le dieran pan hasta cuando se acabase el pan. O sea, de ahí, y ahí quedó, dice ahí el libro de Jeremías, ahí quedó él. Entonces sufrió bastante él por causa de la palabra que Jehová les tenía a su pueblo. Excelente, Katy. Muy bien, Gabino, le escucho. Lo tomaban como un mentiroso, no le creían lo que
lo que él proclamaba. Y además de eso, lo castigaron, lo echaron a una cisterna, lo castigaron a pan y agua y lo exhibieron como un mentiroso. Excelente, muy bien. Gracias, Gabino. Zuli, le escucho. Buenas noches con todos. Jeremías también sufrió desesperación. eh, ¿Y por qué? Porque eh, también sufría mucho porque había mucha duda en el pueblo y mucha maldad. Y él pues se desesperaba porque la gente no entendía el mensaje que él quería dar de parte de Dios a- al, al rey también de Judá. Y, y también algo que a mí me ha llamado la atención, que el Dios le dijo que no se casara y que no tuviera hijos, ¿no? Y también sufrió bastante, que se llama soledad, creo yo. Tenía bastante dificultad para comunicar su mensaje. Eh, Eso sería mi aporte. Excelente, Zuli. Muchas gracias, Angélica. Le escucho. Sí, pastor, me pongo en el lugar de Jeremías y la conmoción que pudo haber vivido cuando se enteró de que quemaron los rollos con el mensaje de nuestro Padre, ¿no? Eso tuvo que haber sido para él un impacto muy grande porque es negar la palabra, ¿sí? Cuando el rey Joacín quemó los rollos con la palabra, para él eso tuvo que haberlo dejado en shock, en estado de conmoción. Es todo, pastor. Sí. Gracias, Angélica. Iglesia Soldados de Jesucristo, le escucho. ¿Me escuchan? Se escucha con entrecortado. ¿Me escuchan? ¿Sí? Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí. Hola. Sí, le escuchamos. Pues me llamó mucho la atención la parte donde Jeremías insistía en darle el mensaje por medio de, bueno, Dios le insistía a darle el mensaje al rey y pues Jeremías me parecía que era muy obediente a pesar de lo que le iba a suceder, sabiendo en lo que se estaba enfrentando, me pareció muy llamativo eso. O sea, no le importó que le fueran a hacer lo que le fueran a hacer, sino que simplemente dio el mensaje como tenía que decirlo y me llamó mucho la atención de Barú. Barú también obedeció a Jeremías y fue y llevó el mensaje. Eso me llamó mucho la atención. Ese es mi aporte, pastor. Gracias. Gracias, muy bien. Luis, le escucho. Buenas noches con todos, Dios nos bendiga. Buenas noches, Lo que gracias. yo vi aquí es que a él le impidieron entrar en la casa, o sea, en la sinagoga que en ese tiempo para que pudiera dar el mensaje que le daba a Dios. Eso lo veo como un poco más importante ahí. No sé si estoy mal. ¿Está bien? Muy bien, gracias. Luz, si quiere agregar algo usted. Bueno, en el capítulo 36 vemos que el rey Joacín quema los rollos, ¿verdad? Los rollos que contenían las profecías de Jeremías. Y en el capítulo 37 vemos pues el encarcelamiento de Jeremías por parte del rey Sedequías. Y todo es debido pues a sus profecías sobre la conquista de Jerusalén posteriormente por Babilonia, ¿no? Eso sería. Amén. Gracias, muy bien, excelente. ¿Y nosotros qué cruces llevamos? Primero de Pedro, capítulo 4, versículos del 12 al 14 nos dice: Amados hermanos, no se preocupen de la prueba de fuego que se ve, que la prueba a que se ven sometidos, como si les estuviera sucediendo algo extraño. Al contrario, alégrense de ser partícipes de los sufrimientos de Cristo, para que también se alegren grandemente cuando la gloria de Cristo se revele. Bienaventurados ustedes cuando sean insultados por causa de nosotros, del nombre de Cristo,
sobre ustedes reposa el glorioso Espíritu de Dios. No cabe duda que cada uno de nosotros lleva cruces diferentes, ¿verdad? Por proclamar el Evangelio puede ser perseguido, rechazado, golpeado, ignorado, pero al final vale la pena. Al final damos gracias a Dios porque usa estos vasos de barro para proclamar el Evangelio y a pesar de toda la persecución en este mundo, damos gracias por sufrir, por dar testimonio a la fe y por no ser pecadores. Damos gracias porque Dios se complace en llevarnos, en estar con nosotros para proclamar las buenas nuevas. ¿Es un camino difícil? Sí, lo es. ¿Es un camino imposible de la mano de Dios? No. Podemos atravesar varias situaciones, tal vez no tan graves como las de Jeremías u otros hermanos cristianos hoy en día que son perseguidos e incluso muertos. Pero damos gracias a Dios que no estamos solos. Damos gracias a Dios que Dios es fiel y poderoso y nos guarda. Como comentario, hay un buen libro que se llama El Ministerio de la Cruz. ¿Sí era el ministerio? La Teología de la Cruz, perdón. Más adelante lo buscaré y se los voy a compartir para que lo vean. Es un estudio que sería de provecho para ustedes. Vamos a continuar con nuestro estudio. Vamos a la parte de contar. Viendo que es una sección algo larga, creo que todos leímos la historia, ¿verdad? Todos vimos el video. Pienso que podemos pasar directamente a la parte correspondiente a nuestro curso, que es considerar. Recuerden, las preguntas de considerar son un repaso de la historia, profundizando en personajes, cosas, lugares, fechas, y las hay. Así que vamos con las preguntas de consolidar. De hecho, en cuanto a consolidar, el proyecto final tiene el enfoque del proyecto final, perdón, es esta parte de las 4C. Más tarde les compartiré el proyecto final para que si quieren pueden ir comenzando a trabajar en él y sea más fácil dar por concluido el curso. Se los voy a compartir vía WhatsApp. ¿Ok? Vamos a considerar. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Angélica, ¿le escucho? Los personajes son el Dios de Israel, el profeta Jeremías, Joacín, rey de Judá, hijo de Josías, todos los habitantes de Jerusalén, todos los habitantes de Judá, Baruch, hijo de Nerías, Micaías, hijo de Gemarías, nieto de Safán, el cronista Elisamá, Delaías, hijo de Semaías, el Natán, hijo de Abbor, Gemarías, hijo de Safán, Sedequías, hijo de Ananías, todos los demás jefes, Yehudí, hijo de Netanías, nieto de Selemías y bisnieto de Cusi, Jeramel, hijo del rey Joacín, Seraías, hijo de Asriel, Selemías, hijo de Abdel, los descendientes de Joacín, los siervos de Joacín, Nabucodonosor, rey de Babilonia, Sedequías, rey de Judá, hijo de Josías, los siervos de Sedequías, Jucal, hijo de Selemías, sacerdote Sofonías, hijo de Maseías, el ejército del faraón de Egipto, el ejército de Babilonia, Irías, hijo de Selemías, nieto de Hananías, los panaderos, el cronista Jonatán, el ministro de Babilonia, Nabuzaradán, los deportados del resto de las muchedumbres y aliados del rey de Babilonia, algunos de los más pobres, el comandante de la guardia, Salomón, los 3 porteros, el oficial encargado de las tropas, los 5 servidores personales del rey, el cronista principal del ejército, 60 ciudadanos presos que aún estaban en la ciudad. Es todo, pastor. Y es todo, ¿verdad? Gracias, Angélica. Muy buena lista, muy buen resumen de todos los personajes. Sí. Gracias. Excelente. Entonces ya vimos quiénes son los personajes de esta historia, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguno extra que agregar? Zuli, le escucho.
Así, ya que la hermanita ha tenido la gran dicha de hacernos conocer tan detalladamente los personajes, me gustaría de repente decirle los roles de algunos, si es posible. Ok, adelante. Bien, por ejemplo, Jeremías recibe la palabra de Dios y la comunicación al pueblo de Judá, ¿no? Advierte el juicio y la destrucción que vendrá sobre Jerusalén y Judá. Por ejemplo, Baruch describe las palabras de Jeremías en un rollo y les lee en el templo, cumple con la tarea de preservar y comunicar la palabra de Dios. El rey Joaquín quema el rollo de Jeremías y ordena la búsqueda y arresto del profeta y de Baruch. Muestra su rechazo y desobediencia a la palabra de Dios. El rey Sedequías consulta a Jeremías sobre la situación con Babilonia y recibe una respuesta de Dios, pero no actúa según la palabra del Señor. El general Nabuzaradán captura a Sedequías y lo lleva ante el rey de Babilonia, cumple con su deber como comandante de la guardia de Nabucodonosor. Nabucodonosor sitia Jerusalén y la conquista, llevando a muchos de sus habitantes al exilio, cumple con su papel como rey de Babilonia y ejecutor del juicio de Dios sobre Judá. Eso quería compartirles. Excelente, muchas gracias, Juli. Muy bien, entonces vamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son los objetos o animales de esta historia? Angélica, ¿le escucho? Los objetos son el rollo quemado, el segundo rollo, la tinta, el brasero encendido, el fuego, el estilete, el trono de David, el calor del día, las heladas noches, el incendio, los campamentos, la porción de pan horneado, la rampa de asalto, los alimentos en escasez, la brecha en el muro de la ciudad, la puerta entre dos muros, los ojos de Sedequías, las cadenas de bronce, las murallas de la ciudad, los viñedos, los campos, las columnas de bronce, las bases y las fuentes de bronce del templo del Señor, las ollas, las tenazas, las despabiladeras, la vajilla y todos los utensilios de bronce que se usaban en el culto, los incensarios y aspersorios de todo de oro y de plata, el bronce de las dos columnas de la fuente y las bases que Salomón había hecho para el templo del Señor, el capitel de bronce que estaba encima de cada columna, las granadas de bronce. Es todo, pastor. Excelente, gracias, muy bien. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Dónde ocurrió la historia? Y cuando preguntamos dónde, nos referimos a los lugares, ¿ok? Después veremos cuándo ocurrió la historia. Pero ahora vamos a ver dónde ocurrió la historia. Ángel, ¿le escucho? Sí, pastor. Ocurrió en Jerusalén, Israel, Judá, en el palacio del rey, el templo de Jerusalén, la casa de Jehová, la cárcel donde estaba Jeremías, el patio donde estaba la gente exiliada. Esos elementos tengo yo, pastor. Muy bien. ¿Alguien tiene alguno más? Katy, ¿le escucho? Sí, pastor, los aposentos de los príncipes sería, ¿no? El atrio de la casa de Jehová. Ese es mi aporte, pastor. Nos falta un lugar. ¿A dónde llevaron a los exiliados? La cisterna de donde fue encarcelado Jeremías, pastor. Ajá, la cisterna. El patio de la cárcel también. Y la casa del escriba, que fue Jonathan. Muy bien. ¿Y a dónde llevaron a los exiliados? A Egipto, pastor. Ah, no, no fue Egipto.
Es otro lugar, No. tiene que ver. ¿A Incluso en Babilonia? los jardines colgantes. Babilonia, muy bien. La gente es exiliada a Babilonia. Muy bien, nos faltaba nada más agregar Babilonia. ¿Ok? ¿Cuándo ocurrió la historia? En el reinado de Joacín y Sedequías. En el reinado de esos dos reyes ocurrieron todos estos eventos. ¿Ok? ¿Qué más? A ver, Ángel, por ahí mis escucho. compañeros se han indagado el año, que alguien lo diga. En el cuarto 600 año. años antes de Cristo. ¿Perdón? Aproximadamente 600 años antes de Cristo. Aproximadamente 600 años antes de Cristo, muy bien. La destrucción de Jerusalén fue entre el 587 y 586 antes de 586. Cristo. Luis, le escucho. Bueno, yo tengo cuando la historia sucedió en el verano, en el año 605 antes de Cristo y poco después de la victoria de Nabucodonosor. Muy bien, excelente, gracias. Víctor nos compartió en el grupo de WhatsApp una tabla cronológica de los reyes del reino dividido. Es los reinados que estamos viendo ahora. Cuando tengan oportunidad, denle un vistazo. Gracias, Víctor. Vamos a continuar. Ya vimos cuándo ocurrió la historia, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el problema? Lucy, veo que tiene activado el micrófono. La rebeldía del rey Sedequías, la desobediencia, su dureza de corazón que no creyó en las profecías que Jeremías lo anunció. Y eso le costó pues eh, su apresamiento por el rey de Babilonia. Ujú. Fue muy triste su caída del rey pues por desobedecer. Sí, sí, se alejó de Dios y vino juicio sobre él. Katy, le escucho. Ok, a Bernabé. Pues la desobediencia del pueblo, que no quisieron escuchar las palabras de Jeremías que Dios le había mandado. Muy bien, excelente. Nancy. Y el problema fue, pastor, que no estaba de acuerdo los reyes, por ejemplo, que de la palabra de Dios, que Jeremías estaba predicando la palabra de Dios y estaba diciendo la verdad y el rey no estaba de acuerdo. Eso fue el problema que nosotros estamos pasando ahora, que no está de acuerdo, muchas personas no están de acuerdo de la palabra de Dios, de la verdad. Estamos de acuerdo de las cosas vanas, no de la vida eterna. Y así que eso fue el problema, pastor. Amén. Excelente, Nancy. Muy bien. Zuli, le escucho. Así vemos problema aquí, el rechazo de la palabra de Dios por el rey Joaquín, falta de arrepentimiento a pesar de las advertencias que hacía Jeremías. Sedequías mejor confiaba en la alianza con Egipto. Él pensaba que aliándose con Egipto podía de repente resistir a Babilonia, ¿verdad? También había bastante idolatría, pecado, ¿no? El pueblo de Judá seguía practicando la idolatría, cometiendo pecados, y así ellos provocaban la ira de Dios, pues y no escuchaban todas las advertencias que hacía Jeremías. Muy bien, excelente, Zuli. Gracias. Iglesia, soldados de Jesucristo, le escucho. Desde mi punto de vista, veo que el pequeño problema que hubo ahí, bueno, el gran problema, las malas decisiones del rey.
porque por sus malas decisiones se arrastró con todo el pueblo y comenzaron a tener una calidad de vida totalmente arruinada, mejor dicho. O sea, no se encuentran palabras para eso. Ese es mi aporte, pastor. Excelente, gracias. Katy, le escucho. Sí, pastor. Jerusalén estaba siendo sitiada por los caldeos. Ellos estaban a la expectativa de cómo poder destruirla, prenderle fuego, y también la confianza que tenían ellos como pueblo de que los caldeos ya nada iban a hacer. Y Jeremías les dijo, aun cuando todos los hombres cayeran heridos, se iban a levantar y la ciudad iba a ser destruida e incendiada. También la presión injusta de Jeremías por parte del capitán Irias, que lo acusó con pretexto de que se quería pasar a los caldeos. También sufrió Jeremías la ira de los príncipes. Fue azotado, un problema también, ¿no? Para el profeta Jeremías. Y eso, pastor, ese es mi aporte. Gracias, Katy. Luis, le escucho. El problema que hasta hoy y en todos los tiempos se tiene es que mucha gente rechaza la palabra, pueden hacer la palabra de Dios, pueden hacer lo que sea, como hizo este hombre, le quemó el rollo y todo, pero no puede no puede destruir nunca la palabra del Señor, como la misma palabra dice que cielo y tierra pasará y todo, y la palabra seguirá permaneciendo, hagan lo que hagan. Eso sería mi aporte. Gracias, Luis. Excelente. Muchas gracias. Angélica, le escucho. Sí, pastor, otro detalle importante a considerar es que el rey Joacim prefería escuchar a profecías falsos y los prefería a ellos porque ellos le decían lo que él quería escuchar. Por consiguiente, él rechazó el verdadero mensaje de parte del Dios de Israel porque consideraba que era un mensaje que era como una amenaza para él. Es todo, pastor. Muy bien, ¿verdad? A nadie le gusta que le hagan ver su pecado, a nadie le gusta que le corrijan. La naturaleza pecaminosa es tan dura que no acepta la palabra de Dios, se aleja. Víctor nos dice, me parece que sí, la conquista fue consecuencia de que los reyes anteriores habían sido malos ante los ojos de Dios, y Dios es misericordioso, pero también justo, y ellos tuvieron que aceptar esas consecuencias de sus pecados. Me hace pensar en una historia que me comentaban mis maestros en el seminario sobre un hombre que se metió a robar a una iglesia y se llevó todo lo del altar, los paramentos, todo. Y cuando preguntaron al pastor de la iglesia qué es lo que pensaba, él dijo, solamente pido una cosa, que la misericordia de Dios lo alcance antes que su justicia. Palabras sencillas, pero muy fuertes en el sentido de que queremos que se arrepientan, que vivan. Jeremías predicó a un pueblo duro de servir, terco, para que se arrepintieran y vivieran, pero vemos cómo la justicia de Dios los alcanza. Vemos cómo los hechos y todas las cosas que habían estado haciendo, al final trajeron la consecuencia consigo. Dios les advirtió al pueblo por medio de Jeremías y Baruch, pero los líderes no les hacen caso. Vemos cómo tratan a Jeremías y en Segunda de Reyes 25 vemos que la ciudad está sitiada y que no tienen ahora qué comer. Ricardo, le escucho. No, frente a todo este relato tan interesante que hemos leído y ahora lo hemos escuchado, sí, es la lucha también entre el bien y el mal. Y además tenemos también que señalar y recordar que nuestro Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de justicia. Por lo tanto, hay que estar advertido frente a eso porque también en cualquier momento Dios comienza a aplicar la justicia, aparece la ira de Dios, que uno en ese sentido no es miedo, sino que debemos tener el temor a Dios. El temor a Dios, que al fin y al cabo es el principio con que un ser humano debe andar para poder ser sabio y poder caminar en este mundo que es un mundo de caos. Amén. Gracias. Sí, muchos a veces hoy en día dicen que pues Dios es amor, ¿cómo va a castigar, verdad?
cómo va a corregir, pero la verdad es que sí, Dios es amor, pero también Dios es justicia perfecta y ante Él no hay nada en cuanto al pecado, no hay lugar. Y cuando alguien piensa en esta situación, sería bueno llevarlo a la cruz y ver ahí la expresión de la justicia y la gracia de Dios manifestados en un solo lugar. La gracia de Dios entregando el Cordero Pascual para limpiarnos de los pecados y la justicia de Dios tratando a su Hijo como el mayor de los pecadores para rescatarnos a nosotros. Es sorprendente el amor de Dios y lógico para el mundo, pero damos gracias a Dios que lo hemos conocido y que ahora nos maravillamos en este amor. Iglesia, soldados de Jesucristo, le escucho. Algo que me llama la atención bastante es no hablar la palabra de Dios, como lo intentó hacer este rey. Muchas veces nosotros como creyentes tratamos de ahogar la palabra y no le decimos verdaderamente, bueno, nosotros como predicadores no le decimos a los creyentes verdaderamente lo que se debe hacer ante una situación de la cual está viviendo el creyente. No tratar de ahogar la palabra porque nosotros tenemos que ir y decirle la verdad a la persona. Ese es mi aporte, Sí. pastor. Y dice el Señor que de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma, ¿verdad? A veces el aplicar la ley puede ser muy difícil cuando la persona a la cual debemos de aplicarla es alguien que apreciamos. Y debemos de recordar que Dios al que ama disciplina. Y nosotros estamos para anunciar la palabra de Dios, para llamar al pecador al arrepentimiento. El aplicar la ley para llamar al arrepentimiento es también es un acto de amor porque no queremos que se pierda. ¿Ok? Ahora, ¿se resuelve el problema? ¿Cómo? ¿Qué opinas? ¿Se resuelve el problema? Lucy, le escucho. Y luego Ángel. Bueno, mi opinión, creo que no se resuelve el problema, al contrario, empeora. La falta de arrepentimiento y la negativa del pueblo a escuchar la voz de Dios trae una consecuencia grave, la destrucción de Jerusalén y el exilio de Judá. Entonces, hasta ahí el problema todavía no se resuelve. Amén. Pues, gracias, Lucy. Podemos pensar que entre lo bueno y lo malo, ¿ok? Vamos a quedarnos con esta idea por ahora. Ángel, le escucho. Y luego Luis. Yo creo que sí se resuelve el problema, pese al hecho de haber quemado la primera profecía. Dios ordena a Jeremías una segunda profecía que se la dicte con las mismas palabras y que se añada otras más. Seguramente tuvieron mejor sustento legal, espiritual y moral y una aplicación más oportuna para que el pueblo vuelva a la presencia del Señor. Ahí yo pienso que se resuelve el problema, pastor. Ok, gracias. Luis, ¿le escucho? O sea, dentro de lo malo, como dijo usted, sí se resuelve el problema. ¿Por qué? Porque Dios estaba advirtiendo al pueblo. Si ellos se volvían, a lo mejor Israel, Jerusalén no era destruido. Pero como nos confirma en Segunda de Reyes, entonces ahí se resuelve porque ellos no creyeron. Entonces no se arrepintieron. Entonces Dios resuelve. ¿Por qué? Porque como siempre su pueblo era rebelde, él siempre estaba dando oportunidades. Era una oportunidad para que ellos se arrepientan, pero como no se arrepintieron, entonces llegó la destrucción de Jerusalén. Ahí se resuelve el problema, aunque para mal. Ok. Ese sería mi Luis. aporte. Gracias, gracias. Luis. ¿El micrófono apagado, Luis? No, eso sería todo mi aporte. Ah, ok. Nancy, ¿le escucho? Sí, pastor, se resuelve el problema porque ahí estaba Dios con Jeremías, entonces que por ahí se le quemaron los rollos de la palabra de Dios, pero Dios ordenó para que vuelva a escribir la palabra de Dios. Entonces
sí hay solución, hubo solución del problema. Amén. Gracias, Zuli, ¿le escucho? ¿El micrófono apagado, Zuli? Sí, mire, es verdad, es muy triste. Aquí no vemos una solución que mejoraría la situación en Judá, en Jerusalén, ¿no es cierto? Pero lamentablemente fue conquistado por Babilonia y también le destruyeron el templo, que el templo era algo valioso, ¿verdad? Era algo significativo y era muy importante para el pueblo de Judá. Y los babilonios pues lo destruyen. Eh, y ahora las personas de ese lugar, ah, pues los babilonios los llevan a un exilio, ¿no? Y ahí pues ellos sufren mucho también, muchas dificultades, pero hay siempre una esperanza y vemos a lo largo, ¿no? La situación que cuando eh, hay otro que otra vez a Babilonia ataca a Jerusalén y vemos, ¿no? Que hay una esperanza. Y es más, los que estaban ahí en el exilio también regresan al lugar, pero creo que es en otra historia eso. Ujú. Ese es un spoiler. Ok, ok, gracias, Juli. Iglesia Soldados de Jesucristo, le escucho. Eh, pues en el capítulo 36 y 37 no se ve soluciones algunas. Sí, de pronto hay una advertencia de la palabra, pero más adelante en el 38 habla sobre Sedequías, consultas secretamente a Jeremías. Y eso me parece que, o sea, los colocó en duda al ir y otra vez preguntarle a Jeremías secretamente y decirle, Jeremías, darle una solución para que no sufrieran tanto. Ese es mi aporte, pastor. Gracias, Iglesia Soldados de Jesucristo. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Diego Armando Zapata. Ok, Diego, para ya no decir tanto, Iglesia Soldado de Jesucristo, es muy largo, vamos a decirle Diego, ¿está bien? Listo, está bien. Ricardo, adelante. Gracias, pastor. Mira, es que ahí yo veo una armonía tremenda en Jeremías 36, 37 y Segunda de Reyes capítulo 25 hasta del 1 al 21, donde si juntamos estos dos hechos, yo veo que el problema no se resuelve. No se resuelve porque al final todo lo que sucede con Jerusalén fue tomada por el rey Nabucodonosor. Podría decir que se resuelve el problema porque al fin y al cabo esto era una profecía que creo que Isaías lo señaló anteriormente. De ahí que yo hacía inicialmente la pregunta en la diferencia entre los reyes y los jueces. Entonces, porque me da la impresión que los profetas jugaron todo un papel fundamental en el Antiguo Testamento. Profetas, obviamente, como el caso de Samuel, como el caso de Isaías, Jeremías, que ya advertían de lo que iba a suceder. Lo otro son las características de los reyes en ese tiempo, creo que yo también observo, porque así como hubo reyes que cumplían el mandato del Señor, en este caso Sedequías fue un rey que no cumplió el mandato del Señor, por lo tanto llegó esa destrucción del pueblo. En fin, es algo muy confuso y ahí hay su pro y su contra, pero lo importante es que es el cumplimiento de la palabra. Amén. Gracias. Vemos cómo Dios muestra su amor para el pueblo. Sí les advirtió, les mandó palabra, ellos la rechazaron, incluso persiguieron a su profeta. Hasta ahorita todavía no lo matan, ¿verdad? Pero está sufriendo el profeta. Vemos que Nabucodonosor quema la ciudad, destruye el templo de Dios. Y hace un momento les dije, pero entre lo malo y lo bueno, sobrevive un pequeño remanente, sobrevive el linaje de David, el linaje de el Mesías venidero. Piensen por un momento,
Si la cabeza está enferma, ¿cómo estará el resto del cuerpo? Es cierto que tenían el templo, es cierto que palabra no faltaba, pero el pueblo seguía mucho a los reyes. Seguía lo que decía el rey, ya fuera por voluntad o a la fuerza, ¿verdad? Y abandonaban a Dios. El hecho de que viene el juicio sobre ellos tiene un cierto grado de, vamos a decir, cosa buena, porque en ese sentido eran liberados los creyentes para ya no estar bajo el yugo de ellos. Aun cuando van a otras naciones, vemos que tienen la posibilidad de seguir adorando a su Dios y que Dios se manifiesta en esas naciones, protegiéndolos, como lo vemos en el caso de los 3 hombres en el horno de fuego y Daniel. Vemos cómo Dios sigue fiel con los suyos. Es cierto que pareciera que es una cuestión, una situación terrible, una tragedia, pero aún de las cosas malas Dios hace cosas grandiosas. Aún las cosas malas las usa para nuestro bien, ya sea para llamar al arrepentimiento, para usarlo de ejemplo o simplemente para fortalecer la fe de aquellos que están atravesando por la tribulación. ¿Hasta aquí dudas o comentarios? Sí, lo que decíamos hace un momento, que Dios quiso unir a Jerusalén, mandó profetas y profetas, ¿y qué hicieron? Los mataron, ¿verdad? Él quiso juntarlos como la gallina junta sus polluelos bajo sus alas y ellos no quisieron. Dios no falla en su plan, no falla en el amor. El ser humano, por su naturaleza pecaminosa, huye del amor de Dios. Por su naturaleza pecaminosa no atiende al mensaje, por su naturaleza pecaminosa tiene esta actitud de menospreciar la palabra de Dios, verla como algo anticuado o algo que no sirve. Podemos ver hoy en día que esa situación está presente cuando muchos, perdón por el término que voy a usar, pseudocristianos, no ven a la Biblia como la palabra de Dios, sino que la ven como un libro cualquiera, una obra literaria, de fantasía y de cosas inexistentes. Y es triste eso, porque si no conocen la palabra, no conocen a Dios. Y si no conocen a Dios, están perdidos. A veces Dios usa, ¿no? A veces Dios usa las calamidades para llamar y preservar a su pueblo. Dios usa las calamidades para el bien de los creyentes. Aunque a veces nosotros no lo podemos entender o comprender, Dios en su sabiduría lo hace para nuestro bien. ¿Ok? Vamos a continuar. Vamos a ir a la siguiente sección, consolidar. Vamos a ver las preguntas, las 4 preguntas. Recordamos que las últimas preguntas de esta sección son de aplicación. Las aplicamos a nosotros mismos para para aplicar en nosotros mismos lo que es la ley y el evangelio y también la parte de la vida de la santificación. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuál es el punto principal de la historia? Luis, ¿le escucho? Yo creo que es la desobediencia del pueblo. Ese sería mi aporte. Muy bien, Luis, gracias. Excelente. ¿Alguien más? Lucy, y luego Ángel. La destrucción del rollo con las profecías que Jeremías había anunciado y la negativa del rey, obviamente. Muy bien, Amén. gracias. Ángel, le escucho y luego Ricardo. Fue causada, digamos, el objetivo principal obedece una causa por falta de honra y alabanza al Señor, de la prostitución que hicieron el pueblo de Israel contra nuestro Dios y Señor. Entonces, al no cumplir con la palabra del Señor, con el mandato del Señor, ocurrió el cautiverio babilónico. Entonces hay una desobediencia al Señor en ese sentido, le veo yo como el elemento principal. Ok, gracias Ángel, muy bien. Ricardo, le escucho y luego Zuli. Hay 4 elementos fundamentales. Ya Lucy me señaló uno, que viene siendo la quema de rollo por parte del rey.
el encarcelamiento de Jeremías. Y si tocamos Segunda de Reyes, la caída de Jerusalén y la cautividad del pueblo de Judá. Amén. Excelente, gracias Ricardo, muy bien. Zuli, le escucho. Las consecuencias de la rebeldía y desobediencia sería el tema. Excelente, las consecuencias de la rebeldía. Muy bien, podemos ver que después de que los reyes y la gente de Jerusalén rechazaron la advertencia de Jeremías, la ciudad fue destruida y fueron llevados cautivos a Babilonia. Podemos decir que por rechazar la palabra, la ciudad fue destruida y fueron llevados cautivos. ¿Ok? Nancy, le escucho. El punto principal es, pastor, que el pueblo está al contra de Dios. Amén, pastor. Gracias, el pueblo está en contra de Dios. Muy bien, gracias, Nancy. Ok. Vamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, ¿qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Atención, esta pregunta es de aplicación para uno. Vamos a aplicar la ley. Según la enseñanza del Catecismo de Martín Lutero, la ley tiene tres usos para nosotros: freno, espejo y guía. Freno, me dice, no hagas esto. Espejo, me demuestra cómo he pecado delante de Dios al quebrantar la ley. Y guía, me conduce para hacer la voluntad de Dios. Pensando en estos conceptos, vamos a ver qué pecado veo en la historia, en esta historia y qué pecado confieso en mi vida. Adelante, Gabino. Que todos nosotros los seres humanos estamos perdidos en el pecado y que debo acudir a la oración para no caer en la idolatría de imágenes y tentaciones ante Dios nuestro Señor y pedir perdón día a día. Muy bien, gracias. Gracias, Gabino. A Luis, ¿le escucho? Bueno, el hermano ya dijo uno, pero yo también digo que hoy a nosotros nos falta ser como verdaderos Jeremías también, porque hoy nosotros ocupamos ese rol, aunque no seamos, o sea, profetas, porque hoy podemos profetizar por medio de la palabra, pero nos falta, como decir, coraje o más decisión, porque para ir y decir, enfrentar primeramente a nosotros, porque para poder predicar a cualquiera debemos poner ejemplo, o sea, nosotros poner en práctica para que cuando nosotros comuniquemos, para que nos crean. Pero eso digo que a nosotros también nos falta eso de llevar la palabra ante el reyes, ¿por qué? Porque el Señor dijo que nosotros teníamos que hablar, o sea, ante reyes, ante todos. Ejemplo exclusivamente ellos, que ellos están más buscando los tesoros de este mundo antes que los tesoros celestiales. O sea que eso sería mi punto de vista, que nosotros también tenemos que aplicar la palabra para nosotros, para poder llevar, para que nuestro vivir, diario vivir, sea como testimonio para ellos. Entonces, Muy bien, ese sería mi Luis. aporte. Excelente, Luis. Muchas gracias. Iglesia, Soldados de Jesucristo. Se me olvidó el nombre, perdón. Diego. Diego, adelante, Diego. Pues el pecado que yo veo en mi vida en múltiples ocasiones es que, bueno, me coloco en el papel del rey, que llega la palabra del profeta y se la coloca y se la expone a él y le dice, hagan esto, y pues muchas veces tratamos como de quemar el rollo y ahogar la palabra, no llevarla como debe ser al pueblo de Dios. Y la verdad sí me ha sucedido en varias ocasiones. Me ha llegado la palabra del Señor y lo que hago es ahogarla y no profetizarla, no decírsela a las personas. Eso me ha sucedido bastantes veces. Ese es mi aporte, pastor. Gracias, Diego. Angélica, le escucho. Pastor, cuando nosotros nos concentramos solamente y decimos que Dios solo es un Dios de amor, ¿verdad? Y no creemos que el Dios de Israel también es un Dios de justicia, ¿eh? Y pensamos que su palabra es falsa, que su palabra pasó de moda. Por tanto, no escuchamos su llamado.
pensamos que todo lo escrito es mentira, sin medir las consecuencias de que pase el tiempo, sea demasiado tarde y llegue el día del juicio final para nosotros, tal como está descrito claramente en las profecías de Mateo 24. Es todo, pastor. Muy bien, Angélica, gracias. Lucy, le escucho y después Zuli. Ok, miren, en este caso podríamos nosotros analizar cuál fue el pecado de Sedequías. Eh, Vemos que había mucha arrogancia, mucha soberbia de parte de él. Y como dice la palabra, después de la soberbia viene la caída. Entonces muchos cometemos el pecado constantemente de la arrogancia, presumimos mucho y dejamos de escuchar a Dios, porque Dios habla con su pueblo de muchas maneras, pero a veces nos dejamos llevar por los deseos materialistas, carnales, y por más que Dios esté hablando ahí, no escuchamos. Como Dios dice en un proverbio, Dios exalta al humilde y al soberbio mira de lejos. Y lo que le pasó a este rey, Sedequías, Joacín, hubo mucha arrogancia, mucha soberbia, no escuchó a Jeremías, no escuchó a Dios, y ya conocemos cuál fue su caída. Y eso debemos nosotros de tener mucho cuidado como iglesia y como cristianos, no dejarnos dominar por la carne, por el materialismo, y primeramente darle lugar a Dios que dirija nuestra vida, que Dios nos dé dirección. Amén, pastor. Gracias, Lucy, excelente. A Zuli y después Ángel, vi que había encendido su micrófono. Bien, bueno, con referente al tema donde estamos en Jeremías capítulo 36 y Segunda de Reyes, ¿verdad? Y nos dice la pregunta en esta historia, ¿qué pecado y qué debemos confesar en nuestra vida? Cuando nosotros vamos a enseñar esto, igual vamos a hacer la misma pregunta al que vamos a enseñar, ¿verdad? Y según esta historia nos resalta que debemos, eh, que debo yo, que debo yo de buscar la obediencia a la palabra de Dios y evitar la desobediencia, la rebeldía, que debo buscar un arrepentimiento, que la voluntad de Dios en mi vida, ¿no? Que también debo evitar la idolatría, no solamente la idolatría, a veces pensamos que es una estatua, un yeso, hay varias formas de idolatría y que debo evitar, que no debo esforzarme o poner bastante importancia al objeto o a una persona o a una acción, un trabajo, algo, ¿no? A veces lo ponemos en primer lugar eso y yo creo que eso se manifiesta como una idolatría, que debo evitar eh, vivir una vida injusta, debo vivir una vida justa, una vida piadosa, que debo tratar a los demás con justicia y con mucha compasión, ¿no? Y eso, que el Señor me ayude a que cada día pueda ir creciendo yo en esos aspectos. Gracias, Zuli, excelente. Ángel, ¿desea participar todavía? Sí, pastor. Yo quería confirmar otros pecados. Además del adulterio, sería la falta de arrepentimiento. La actitud orgullosa del rey es no aceptar la palabra. Otro sería el adulterio espiritual del pueblo de Judá, siguiendo a falsos reyes y siguiendo más que nada a profetas falsos. Eso sería mi aporte en relación a estos pecados. Excelente, Ángel, muchas gracias, Nancy, le escucho. Yo quería confesar algo, pastor, era una palabrita, poca palabra, pero quería agregar que como siervo o sierva de Dios, que permanecer, que sea como Jeremías, que a veces no somos como Jeremías, a veces
que dudamos o por ahí nos tiran la Biblia para el otro lado, se queman y nosotros ya pues, dudamos, lloramos, gritamos o pensamos que era agarrar con nuestra propia espada. No, esa cosa, por ejemplo, tenemos que dejar al Señor, que ser como Jeremías. Yo tomé esa en cuenta que estuve leyendo los versículos y Jeremías fue fuerte. Y también nosotros también como siervos de Dios tenemos que ser así, tomar como Él, y aunque sea en el medio de dificultades, de las tormentas, aflicciones, en medio de las enfermedades, ser como Jeremías. Amén. Excelente, Nancy. Muy bien. Sí, vemos que... Víctor, adelante. Sí, también siguiendo la observación que nos hizo al inicio, yo creo que como freno es poder identificar aquello que va de acuerdo a la palabra de Dios. Como espejo, pues el no escuchar cuando recibimos esa palabra de Dios y nos invita a corregir, el escuchar y ver reflejado lo que pasó con Israel y con los reyes, y para que a nosotros no nos suceda, que seamos dóciles a la palabra y podamos hacerlo. Y como guía, pues el ejemplo, ¿no? Que dice que nadie escarmienta en cabeza ajena, pero ya lo tenemos, entonces hay que usarlo. Así es. San Pablo dice que lo que fue escrito con un propósito para que aprendamos. Gracias, Carmen. Más tarde subo el video para que lo pueda ver. Vemos cómo... Víctor, ¿quiere agregar algo más? Se quedó la mano levantada. No, pastor, se me olvidó, perdón. Ok. Vemos que dos pecados claros. Bueno, hay un montón, pero vamos a centrarnos en dos. El pecado de no hacer caso a las amenazas e instrucciones de Dios en las Escrituras, de tomar a la ligera la palabra de Dios o rechazarla. Nosotros a veces hacemos esto cuando no tomamos en serio la palabra de Dios y su instrucción, cuando nos da por recortar a la Biblia. Nuestra naturaleza pecaminosa ve algo con lo que choca en la Biblia y trata de quitarlo, evadirlo, para que no sea aplicado a la vida. La verdad es que lo que está escrito ahí es palabra de Dios y es así, no podemos quitar ni acomodar la escritura a nuestra conveniencia, ¿verdad? Si no, de nada nos serviría y no conoceríamos a Dios. Y eso va en cuanto a amenazas e instrucciones. Queremos tener y estar atentos a escuchar la voz de Dios en su palabra, en las sagradas escrituras. También otra parte, pensando en las escrituras, es que a veces somos lo contrario a Jeremías. Nos guardamos el mensaje para no llevarlo. En lugar de proclamar la ley y el evangelio a los pecadores, nos lo guardamos por miedo, por temor a cómo vaya a reaccionar la gente. Y hay una parte aquí que incluso a veces pensemos, Jeremías no lo hizo una vez, lo hizo dos. Llamó al arrepentimiento, ¿verdad? Nosotros cuántas veces nos desanimamos cuando hablamos de Jesús con alguien más y pareciera que esa persona no nos hace caso. Pareciera que nuestros esfuerzos son en vano. Debemos de recordar que al final el que hace que una persona llegue a la fe, el que al final cambia el corazón es Dios. Nosotros solamente somos voceros, solamente anunciamos. El crecimiento lo va a dar Dios, somos sembradores. Tiramos la semilla y Dios dará el crecimiento, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos corresponde? Ser como Jeremías, ser fieles al mandato de Dios, a su palabra. Nancy, le escucho. Yo, pastor, quería agregar una palabra más. Disculpame, pastor, que vuelva a levantar la mano. Por ejemplo, nosotros también tenemos que entender a la persona que no conoce al Señor. A veces, tenemos que escuchar, comprender y entender. Porque yo, por ejemplo, fui de esa persona. Yo no nací familia cristiana. Y entonces eso, yo entiendo 100% a la persona que con muchas necesidades, con muchos problemas, que nos cuenta, que no conoce al Señor
y nosotros tenemos que entender y comprender como Jeremías. Amén. Así es. Hay una parte que me gusta hablar con las personas a las que sirvo dentro de la iglesia, cuando tenemos la oportunidad de entrar, de estar en un servicio de adoración, les digo, si viene un visitante, trátenlo como a ustedes les gustaría ser tratados. Muestren misericordia y amor, no los excluyan, hablen con ellos. Tal vez es la única oportunidad que tenemos de proclamar a Cristo, o tal vez es la única oportunidad que ellos pueden tener de escuchar sobre Jesús. Así que sean pacientes, no se desanimen por el hecho de que no me escuchan, por el hecho de que parece que todo esfuerzo es inútil. No se desanimen, sean fieles y al final el crecimiento lo dará Dios. Esa es la obra del Espíritu Santo. Nosotros solamente somos voceros, vasos de barro. Iglesia, soldados de Jesucristo, le escucho. Algo que me llama la atención de todo lo que están hablando y me resalta bastante dentro de mi mente es la parábola del sembrador, el que arrojó las semillas en pedregales, en la tierra, a la orilla del camino, y pues al otro que le dio en el lugar donde estaba la buena tierra, que dio frutos al 70 y al 100 por uno. Me hizo recordar esto, toda la parábola del sembrador. Me llama mucho la atención esta clase. Ese es mi aporte, pastor. Qué pena con usted. Gracias. No, está bien, Perdón, adelante. perdón, Ricardo, le escucho. pastor, no es iglesia, es el nombre, Diego Armando. Ok, gracias. Diego Ok, Armando, para que sepa. Diego Armando, Diego ¿se Armando, acuerda de de Maradona. Maradona. Ok, gracias. Ángel, ¿algo que agregar? Pastor, yo sí que en relación a la pregunta de la hermana anteriormente, pongo en el tapete de esta noche, ¿a quién es más difícil predicar la palabra? ¿Al que no conoce la Biblia o al que ha pasado por una iglesia y se cierra y sale adoctrinado? ¿A quién es más difícil? Yo le digo, es el segundo. A los que han pasado por alguna iglesia y tienen un adoctrinamiento que nunca abren el corazón. Esos son los más difíciles. Eso nomás, pastor. Yo creo que ambos tienen su grado. Al final, siguiendo con el ejemplo del sembrador, recordemos que unos siembran, otros riegan, otros cosechan, pero al final el crecimiento lo da Dios. Es cierto que cuando están adoctrinados puede ser difícil. Es cierto que la naturaleza pecaminosa conoce las escrituras y la tuerce, ¿verdad? Pero también es cierto que para Dios no hay imposibles. Y a veces puede ser una oportunidad para recordarle verdades que antes traían consuelo a su alma y demostrarle que, número uno, no todas las iglesias son iguales y número dos, mostrarle al verdadero Jesús, al verdadero consuelo que se manifiesta en la palabra. Puede ser difícil porque están adoctrinados y a veces parecen grabadoras, ¿verdad? Repiten una y otra vez lo mismo, pero no imposible porque para Dios no lo es. Sí puede ser frustrante y ahí es las palabras de San Pablo, solamente enfóquense en ser fieles. Proclamen a Cristo y Cristo hará su obra. Al final Él es el que cambia los corazones. Al final la obra del Espíritu Santo es que alguien llegue a la fe. Nosotros solamente somos voceros, instrumentos. Ve el caso de Jeremías, proclamó al rey, pero al final, pues, su dureza de corazón no escuchó al principio, después lo consulta, pero aún así, si alguien va a hacer el cambio en él, será Dios. Ve el caso del mismo Pablo. Pablo fue adoctrinado muy avanzado entre sus contemporáneos, los fariseos, pero cuando Jesús lo alcanzó no hubo vuelta atrás y Jesús lo convirtió. Diego, le escucho. Pastor, ante esta situación de creyentes ya adoctrinados, a mí ya me ha sucedido algo así por el estilo. Yo tengo pues un hermano en Cristo que él ha sido adoctrinado por iglesias unicitarias acá en Colombia.
yo soy de la Trinidad. Y él me dice que no, o sea, que yo adoro un Dios de tres cabezas, que yo no sé qué. Y pues ahora último, él ha estado abriendo su corazón y me ha estado contando ciertas cosas y veo que el crecimiento se lo ha dado bastante Dios y esa semilla ha crecido bastante dentro de su corazón y dentro de sus pensamientos. Y veo que sí es muy cierto lo que usted dice. Nosotros simplemente colocamos la semilla, pero Dios es el que da el crecimiento. Él es el que da el crecimiento. Es un testimonio que quería compartir con usted. Gracias. Zuli, le escucho. Ah, así, con respecto a lo que hizo la pregunta el hermano, yo quería compartir eh, lo que yo he pasado. Realmente me sentía impotente. Hasta a veces decía, pero ¿por qué sucede estas cosas que uno le dice, le predica y no quieren venir, que no sé cuánto? Y algo que sucedía en mí, eh, había noches a veces que no podía dormir al pensar eso. eh, y yo decía, entonces, ¿por qué yo me molesto? ¿Por qué tengo este sentimiento si yo soy hija de ti, Señor? Y es más, a veces, hace ya 5 años más o menos, sí pues 5 años, a 6 años atrás, yo estaba en otro lugar donde me enseñaban cosas diferentes, todavía no abría bien mis ojos yo. Después, cuando empezó la pandemia, eh, tuve la oportunidad de poder alimentarme en casa y escuchando predicadores renombrados, no voy a mencionar ahorita, y el Espíritu Santo de Dios estaba abriendo mi entendimiento. Y entonces allí yo llegué a, a darme cuenta, por la ayuda de Dios, de que yo estaba equivocada, porque yo a veces pensaba, pero yo le digo, ¿por qué siento cólera? ¿Por qué siento impotencia cuando voy y les predico y no quieren entender? O sea, eso no debe haber en mí, y a veces se desvanecía ese pensamiento. Y cuando yo llegué a entender, ahí realmente me di cuenta que yo estaba bien equivocada. Yo no soy nadie, no soy solamente un instrumento, y no he llegado a esa conclusión. Ahora no, no, si alguien no viene cuando le invito o le predico y no quiere tomarlo en cuenta, eh, porque a veces están tan intercados, o sea, se ciñen en un verso bíblico, un texto bíblico. Entonces lo único que con la ayuda del Señor yo les digo a ellos, siempre es bueno leer el antes y el después para poder entender la palabra como debe ser adecuadamente, le digo, porque no es bueno agarrarse de un solo texto, hay que ver el antes y el después. Entonces, ya no me enojo, ya no me siento impotente, ya duermo tranquila. Así que y el Señor ha trabajado bastante en mi vida y lamentablemente es así. A veces vivimos, nos adecuamos a lo que nos dicen en dicha congregación. Y antes de la pandemia, yo personalmente estaba muy cómoda a lo que me decía el que encabezaba en la congregación donde yo estaba, y no practicaba algo que era muy importante, escudriñar las escrituras. Solamente iba y escuchaba el mensaje y nada más. Y solo quedaba ahí. Cuando llegaba a casa, la Biblia quedaba en el escritorio, en la mesa, hasta el siguiente servicio que iba a tener. Entonces es un grave error que yo he cometido, porque cuando hubo la pandemia, ahí yo agarré la Biblia, escudriñé, investigué, y hasta ahora lo sigo haciendo. Siempre voy buscando cómo alimentarme. Gracias. De nada, Zuli, gracias. Sí, una parte importante para nosotros es dejar que la Biblia interprete la Biblia.
La Biblia responde a la Biblia, ¿ok? Eso nos ayuda a comprender bastantes verdades. También, pues no cabe duda que muchas de las veces el desánimo o la frustración puede estar presente, pero al final es recordar que la obra la hace Cristo y dar gracias a Dios porque Él usa estos instrumentos para compartir las buenas nuevas y aferrarse a Cristo y ser fiel es lo que queda. Luis, le escucho. Bueno, como digo yo, a mí me gusta evangelizar ya hace mucho tiempo que lo he hecho, entonces, como la palabra del mismo del Señor dice que nunca puede ser impuesta, lo que nosotros tenemos que hacer es regar así como hizo el sembrador y como hizo nuestro Señor Jesucristo, también Él a nadie obligó. Él compartió y el discernimiento y lo que le convence es el Espíritu Santo. Lo que nosotros simplemente tenemos que es compartir la palabra y orar por aquel que hemos compartido la palabra y el Señor, si le toca en ese momento, pues gloria a Dios y si no, Él verá cuándo le toca a esa persona. Pero es importante sembrar esa semilla porque esa semilla con el tiempo va a dar fruto. Y como le digo, porque cuando uno conversa con otros hermanos así, y siempre yo he encontrado que dicen que a mí me enseñaron así, que esto, yo le digo, cuando me dicen así, digo, hermano, no aculpe a la congregación ni nada. ¿Por qué? La falta de conocimiento es nuestra. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a crecer la palabra si nosotros nos reunimos con nuestro Señor Jesucristo y cómo es reunirse con nuestro Señor Jesucristo a solas, como Él hizo como los discípulos. Él les habló, les enseñó, pero nosotros podemos reunirnos con nuestro Señor Jesucristo es en nuestro devocional, escudriñando la palabra, como le digo yo cuando estoy compartiendo, todo es de bendición. Usted lee lo que publican, escucha audios, escucha predicadores, todo, pero el crecimiento espiritual que uno va a tener es estando a solas con nuestro Señor Jesucristo, escudriñando la palabra, porque hay veces cuando nosotros escudriñamos la palabra, hay palabras, hay enseñanzas que el Señor nos da, comprendemos fácilmente, pero hay otras palabras que no comprendemos, entonces tenemos que investigar, tenemos que ir al contexto de la Biblia para poder profundizar y así, entonces no es culpa solo de los que enseñan, sino es de nosotros también. Entonces eso es lo que quería compartir. Excelente, gracias, Luis. Sí, nuestra relación con Dios es personal, ¿verdad? Queremos nutrirnos y estar firmes y la mejor manera es estando en la palabra y estando en Cristo. Katy, le escucho. Sí, pastor, lo que pasa es que nosotros como creyentes, como hijos de Dios que somos en Cristo, debemos entender el carácter de Dios, sus atributos, entender que en su amor consiste en que Él nos amó primero, no nosotros a Él. Él de su puro afecto nos ama, que nos dio su gracia, ¿ya? Que nos dio, por medio de su gracia somos salvos, un regalo hermoso que nosotros no podíamos alcanzarlo en nuestras obras. La misericordia, entender que desde la misericordia de Él siempre nos va a alcanzar, siempre, siempre, donde nosotros estemos, en la condición que estemos, como hayamos pecado, Él nos va a alcanzar en su justicia, que se cumple con Cristo, con la muerte de Cristo en la cruz, la justicia que recibimos por parte de Él, nos hace aceptos ante su presencia. La santidad que la hacemos, la recibimos por medio del Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, que nos santifica, nos lava, nos limpia, nos purifica con la sangre también, ¿no? El Espíritu es el que vivifica, el que vive, el que edifica dentro de nosotros, adentro de nosotros, en nuestro ser. No está precisamente en un templo, Él está dentro de nosotros. Para una futura glorificación, un día seremos glorificados como lo es Cristo. Entonces hay que entender eso bien, bien y recordarlo siempre para cuando tengamos dudas. Como seres humanos nos asalta dudas, siempre, pero no, acordémonos siempre de Dios, su carácter, de su amado Hijo y todo lo que es Él. Ese es mi aporte, pastor. Gracias, muy bien. Nancy, y después continuamos con nuestras preguntas para no quedarnos retrasados. ¿Ok, Nancy?
Sí, yo, pastor, unas pocas palabras quiero agregar en qué verso el amor de Dios es. El amor de Dios, pastor, es muy amplio, es mucho. Podemos charlar toda la noche y el amor de Dios nos podemos charlar todo de Él. Que Él nos amó primero, Él mandó a su único hijo unigénito por amor a todos, Juan 3:16, que en Él crea, sea salvo, y que en Él no crea, que son condenados, Juan 3:18. Así que el amor de Dios es amplio y también quiero agregar que, por ejemplo, la obra, todo lo que predicamos, todo lo que sembramos, la palabra del Señor, es la obra de Dios. Nosotros somos su embajada, somos su lengua, así que lo único es que predicar, pronunciar el Evangelio, pero la obra es de Él. Nosotros somos su instrumento a la tierra. Amén. Gracias, Nancy. Muy bien, sí. Somos simples instrumentos, ¿verdad? Los cuales han alcanzado o mejor dicho, recibido la misericordia de Dios. Muy bien, ahora, ¿en qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí? Recordando la historia, ¿dónde vemos el amor de Dios hacia nosotros? Diego, le escucho. El amor de Dios yo desde mi punto de vista, en que a pesar de que rechacemos la palabra, Él nos sigue enviando palabra y nos sigue Muy mandando bien. las advertencias de lo que nos puede estar sucediendo. Ahí veo el amor de Dios. Excelente. Gracias, Diego. Angélica, le escucho. Sí, pastor, yo lo veo en Jeremías 36:3, cuando dice, cuando los de Judá se enteren de todas las calamidades que pienso enviar contra ellos, tal vez abandonen su mal camino y pueda yo perdonarles su iniquidad y su pecado. Entonces aquí vemos como nuestro Padre en su amor infinito, Él siempre apuesta a la salvación de todos nosotros. Nos da el tiempo para rectificar. Y en este caso, el pueblo de Judá no escuchó su llamado. Y allí vemos las consecuencias de no reconocer a nuestro Dios de Israel como nuestro único Padre celestial, Rey de Reyes, de respetar sus leyes y de vivir conforme a su voluntad. Es todo, pastor. Gracias, Angélica. Ricardo, Ángel y luego Lucy. Pero Ricardo, tengo la palabra. Amén. Ricardo. Hago uso. Habían activado primero los micrófonos Ángel y luego Lucy, y después usted, Ricardo. Ok. Gracias. Adelante, Ángel. Yo veo el amor de Dios cuando hablamos de Juan 17:17. Dice claramente, santificaos en la verdad, la palabra tuya es la verdad misma. En este sentido, yo veo el amor de Dios cuando Dios mantiene su fidelidad con el pueblo israelita, con Judá, pese al hecho que nosotros le rechazamos. Ahí está el amor de Dios, consolidándonos a nuestro favor una y otra vez. Ahí le veo este amor. Gracias, Ángel. Muy bien. Lucy, le escucho, y luego Ricardo. Ok. El amor de Dios yo lo veo en el capítulo 36, versículo 1 al 3, donde Dios le ordena a Jeremías que registre todas sus profecías en un rollo para que el pueblo de Judá pueda arrepentirse. En esos versículos, bueno, hay otros versículos también, pero que lo compartan los hermanos. Gracias, Lucy. Amén. Muy bien. Ricardo, adelante, ahora sí. Además de lo que señaló nuestra compañera Lucy, veo el amor de Dios en esta historia en 36-32. Y tomó Jeremías otro rollo y lo dio a Barú, hijo de Nerías, y escribió en él de boca de Jeremías todas las palabras del libro que quemó en el fuego de Joacim, rey de Judá. Y aún fueron añadidas sobre ella muchas otras palabras semejantes. Es decir, que siempre Dios está pendiente de que se conozca, que dado nuevamente otra oportunidad para que se conozca de él,
y que un pecador arrepentido pueda llegar. Sí, Dios no tarda, como dice por ahí, creo que allá está en 2 de Pedro, Dios no es tarda, no es tarde, Él no es tardanza que debemos pensar. Dios quiere que todos lleguemos, nos da el tiempo necesario para acercarnos. Amén. Gracias. Gracias, Ricardo. Muy bien. A Zuli, le escucho. Así, mire, yo veo para mi vida, así como Dios envió al profeta Jeremías a advertir al pueblo, yo veo eso también en mi vida. A veces cuando estoy con dudas, a veces me preocupo de algo. Por ejemplo, no sé si yo les mencioné que acá en mi casa nos reunimos siempre a alabar al Señor. Entonces, a veces cuando me dicen, por ejemplo, para este domingo, nos van a visitar más o menos como 45 hermanos acá a la casa. Entonces, a veces así en esas ocasiones yo me siento preocupada, ¿no? Digo, ¿qué voy a hacer ahora? Compartir, limpiar. Y de un momento a otro el Señor me envía ya una bendición. Y si tengo alguna duda en la palabra, algo que dijeron, pero ¿por qué dijeron así? ¿Por qué y a veces los utiliza a ustedes o si no otros pastores para abrir mi entendimiento, para poder yo salir de mis dudas y no abrigar algo equivocado, ¿no? Así como a Jeremías, a mí me envían también Dios para abrir mi entendimiento, para poder salir adelante siempre en la verdad. Gracias, Zuli. Gracias por compartir. Y sí, Dios nos envía el mensaje, ¿verdad? Ah, les voy a animar que antes de que se vayan me dejen su nombre en el chat para ponerlo en mi lista de asistencia. Y vamos a ver que yo voy a agregar algunas cosas en cuanto a los versos y palabras donde veo el amor de Dios hacia mí. Vemos que durante tiempo extremadamente difícil, Dios obtuvo a su profeta Jeremías por su gracia y poder, y así también promete sostenernos a nosotros a través de su palabra. Vemos también que vez tras vez, como bien mencionaron, Dios mandó a su profeta a predicarle a su pueblo un mensaje de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque los amaba. Él siempre fue fiel, fiel con su pueblo, y así es con nosotros. Dios también salvó un remanente de su pueblo y de sus promesas de la familia de David. O sea, es fiel en cumplir su promesa para salvarnos. El plan de Dios era enviar a un Salvador, un descendiente de Adán y Eva, un descendiente de la familia de David, y lo cumplió perfectamente, ¿verdad? Salvando al remanente. Y en Jeremías 29, del 10 al 14, vemos que la fidelidad de Dios sigue, a pesar de que el pueblo es rebelde, a pesar de que el pueblo se aleja. Dios sigue fiel, ¿ok? Ahora, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Vemos que la fidelidad, perdón, y el llamado de Dios sigue. No deja solo a su pueblo, sino que sigue buscando, sigue trayendo, sigue cumpliendo con su meta de llamar al pecador al arrepentimiento. Ahora, ¿qué pedirá Dios? ¿Qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica su palabra? Bueno, en pocas palabras, movido por el amor de Dios, ¿ahora qué quiero hacer? ¿Quién dice yo? Angélica, le escucho. Pastor, en primer lugar, no ignorar las palabras de la revelación. La Biblia es útil para instruirnos y toda la escritura es inspirada por el Dios de Israel, el Altísimo, y en ella se refleja el carácter de nuestro Padre Celestial. Confiar en la Biblia fortalece nuestra fe y nos llena de esperanza. No seamos como el rey Joacín. No ignoremos ni destruyamos el mensaje, al contrario, compartámoslo con otras personas para que sean también vivificadas o reavivadas por la palabra.
Y el otro punto es ser fiel a mi Dios de Israel aún en momentos críticos. Cuán dispuesto estamos de mantenernos fiel al Señor, de mantener la verdad en alto, de vivir de acuerdo a nuestras convicciones aún en momentos de mayor adversidad. ¿Será que en las dificultades nuestra fe tambalea? Jeremías estuvo dispuesto a pasar por cualquier adversidad. ¿Acaso él estuvo contento en la cárcel? Por supuesto que no. Él le dijo al rey, sácame de esta cárcel. El enemigo nos atacará siempre como un león rugiente buscando a quien devorar, pero el Señor nos defiende. Y a veces Dios permite las adversidades para disciplinarnos o para probar la firmeza de nuestra fe, para servir de testimonio a otras personas que tambalean fácilmente en medio de cualquier circunstancia pequeña de la vida. Si somos fieles en lo poco, en lo mucho el Señor nos pondrá. Y si somos fieles en lo poco, cuando venga una adversidad mayor, también la podremos resistir, porque el Dios de Israel no nos pondrá una prueba que no podamos aguantar. Confiemos en el Señor. Es todo, pastor. Excelente, Angélica, muchas gracias. Muy buena aplicación en cuanto a la vida de santificación. Diego, vi que bajó la mano, ¿quería participar? Sí. Bueno, algo, pues no tenía un discurso así como la hermana que acabo de hablar, pero sí pediría al Señor un poco más de coraje para llevar su palabra. Eso sí se lo pediría bastante al Señor. Un poco más de coraje para poder llevar su palabra y no ahogarla, no quemar el rollo. Eso era lo que quería aportar. Gracias, Diego. Sí, es lo que queremos pedir todos, ¿verdad? Que Dios nos dé fortaleza para ser fieles. Zuli, le escucho y luego Ricardo. Sí, hermano pastor, eh, hay tantas cosas que pedir, ¿no? Según la historia, pero algo muy importante también, yo sé que si pedimos unidos, es mejor también, ¿no? Entonces, yo le pido al Señor que me ayude a escuchar cada día y ser obediente a su palabra, a serle fiel siempre con su ayuda. Si tengo que predicar su palabra, porque tengo que predicar especialmente a mujeres, porque ahora entiendo pues que por medio de la palabra que yo no puedo encabezar, no puedo ser pastora acá y esto lo comparto para que ustedes también anoten y ahí cuando hacen sus oraciones, que por favor no se olviden por mí, que por favor Dios pueda enviar acá, como le dije, nos reunimos acá a alabar a Dios en mi casa, varones dispuestos, así como ese hermanito que le gusta evangelizar, como no es mi vecino para utilizarlo. Que les guste trabajar en la obra del Señor así con voluntad, con bastante esfuerzo, poniendo en primer lugar, sembrar el amor de Dios, ¿no? Primer lugar, y nos nos falta varones dispuestos eh, y que el Señor a mí me siga ayudando para poder trabajar con mujeres, porque quiero concentrarme con las mujeres que asisten aquí. Y bueno, ese sería mi pedido al Señor y también a ustedes, hermanos. Gracias, lo tendremos presentes en nuestras oraciones. Ricardo, adelante. Gracias, pastor. Muchas cosas le pediría, sabiduría, dominio propio, pero fundamentalmente le pediría la fe, esa fe que como dice en Efesios 2:8 es un regalo de Dios, y la seguiría pidiendo, a sabiendas que esa fe entra por el oír y el oír la palabra tal como me dice, tal como está señalado en Romanos 10:17, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero en ese oír de la palabra de Dios, acercarme a buenos predicadores. Bueno, quiero señalarles y aprovecho el momento
ya que escucho que todos están predicando la palabra de una u otra manera, tienen su iglesia, tienen su rebaño. Yo hice el curso de autodidacta y estoy haciendo el curso de discipulado porque eso me llegó así, pero gracias, pero todavía no he podido comenzar a hacer ningún tipo de trabajo ya de como discípulo. Pero bueno, pero considero que todo es, cada día trae su afán y esto es obra del Señor. ¿Qué será de mí? No sé, pero el Señor me tendrá me tendrá algo que realizar. Lo importante es que estudio la Biblia, la escudriño como la población de Berea, porque no solamente para que si llega un predicador exactamente sepa qué es lo que está predicando, y veo yo si esa iglesia es una verdadera iglesia donde se ofrezca y donde se hable sobre el Dios Trino. En fin, la fe es fundamental para un buen cristiano, para un buen creyente y sobre todo para un buen discípulo. Amén. Gracias. Sí, ¿verdad? Queremos pedir que escuchemos la palabra de Dios, aun cuando me muestre mis pecados y me dice que haga las cosas que por naturaleza pecaminosa no quiero hacer, que cumpla su voluntad, ¿verdad? También pues pedimos que nos fortalezca nuestra fe, que nos dé fuerza y sabiduría cuando hace falta predicar un mensaje de dura ley. Para anunciar el evangelio, para muchos es muy fácil, pero cuando llega el momento de llamar al pecador al arrepentimiento, ahí es donde necesitamos sabiduría y fortaleza, primeramente para recordar que, pues, aquel que le estamos predicando es igual que nosotros, es un objeto que recibe la gracia de Dios, que necesita arrepentirse y que la ley también es un acto de amor. Pedimos a Dios que nos dé fortaleza y sabiduría en cuanto a esto, ¿verdad? Muy bien, ahora, ¿por cuáles razones es importante las preguntas de consolidar después de las preguntas de considerar? ¿Por qué? Porque nos da una base en los hechos bíblicos. Les comentaba que nos ayuda a entender, a desmenuzar y, en un sentido, a ir armando el rompecabezas, viendo los personajes, los objetos, los problemas, las situaciones, si se soluciona el problema o no. Vemos cómo todo eso nos va ayudando a tener una base en los hechos bíblicos, a conocer mejor la historia para poder compartirla. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, dice San Juan capítulo 17, 17. Deseamos saber la verdad antes de hacer las aplicaciones personales, deseamos conocer el texto antes de dar nuestros comentarios o la aplicación a ese texto. Queremos conocerlo bien, ¿verdad? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Todo es útil. Deseamos escuchar lo que Dios compartió con nosotros. Queremos mantener nuestras aplicaciones atadas al texto. Queremos que la aplicación sea base de la historia que acabamos de compartir. A veces es muy fácil irnos por la tangente, por otro tema, pero queremos usar con sabiduría y con mansedumbre las escrituras para dar testimonio. Queremos también, pues, ayudar a usar, a entender la Biblia, ¿verdad? A veces es difícil para muchos, pues, cuando están comenzando en la fe, el saber cómo usar la Biblia y cómo entenderla. El principio básico es que la Biblia enseña la Biblia. Cuando leemos la historia completa, o sea, versículos en su contexto, tenemos mejor comprensión de los puntos principales y podemos hacer nuestras aplicaciones mejores y correctas. Y eso también amplía nuestro conocimiento bíblico. El conocer un texto y conocerlo de una manera que profundizamos nos ayuda a tener una base sólida para cuando queremos enseñar una verdad. ¿Ok? ¿Comentarios hasta aquí o dudas? No, pues entonces vamos a la tarea. Vamos a ver el siguiente video para la lección número 5 y leer Daniel capítulo 6 en sus Biblias. Más tarde les compartiré el enlace de esta lección, la lección número 5, y también el enlace de esta lección grabada. Como les mencioné, hay un proyecto final que se divide en 3 partes. Más tarde les proporcionaré este proyecto final
para que puedan ir comenzando a trabajar en él. Antes de pasar a nuestra oración, les animo a que si no ha puesto su nombre en el chat, por favor escríbanlo para que me ayuden con la cuestión del pase de lista. Es algo que quiero comenzar a hacer para tener un registro de los alumnos que nos acompañan en estas lecciones. ¿Alguna duda o comentario antes de que vayamos a nuestra oración? Ángel, ¿le escucho? Sí, pastor, quería hacer uso de Daniel 7:25. Cuando habla, dice que el hombre cambiará la historia y la palabra. Esta cosa estaba contemplada en el previo conocimiento de Dios en relación a estas historias bíblicas. ¿Estaba permitido por Dios el cumplimiento tal como nos muestra la palabra o está sujeta a lo que dice Daniel 7:25? Una aclaración al respecto, pastor. Pues la palabra de Dios no cambia, la palabra es fiel. El hombre la distorsiona. Un buen ejemplo de esto vemos cuando las casas bíblicas en sus traducciones hacen traducciones diferentes o que tuercen y cambian, por decirlo así, el espíritu de algunas palabras del original. Por ejemplo, un ejemplo de esto es la traducción de la Biblia de los Testigos de Jehová. Cuando hablan sobre la Santa Cena, dice, esto se parece a. Cuando en el griego dice, es el verbo aimi, es un verbo puntual de presente activo indicativo que significa esto es. Parece mínima la diferencia, pero es muy importante porque si cambiamos esto se parece a esto es, quitamos todo lo que es el mensaje de Cristo ahí en cuanto a que en la Santa Cena está el cuerpo de Cristo. La cuestión es que, de nuevo, ahí depende mucho del hombre que lo tuerce, que lo cambia. La palabra de Dios es fiel. La mente del hombre es la que no sigue la idea fiel de Dios. La tuerce o la cambia para su propio criterio, para sus propias ideas retorcidas. ¿Ok? Zuli, le escucho, y luego Ricardo. Correcto, pastor. En ese sentido tengo yo también esa apreciación. Es del hombre, no Dios. Lo de Dios es infalible. No puede estar sujeto a cambio. No se puede equivocar. No miente. Entonces, todo esto es situación del hombre nomás. En eso comparto, muy amable pastor. De nada, sí, podemos ver eso incluso cuando ponen las tradiciones sobre la palabra de Dios, cuando debería ser la palabra de Dios y tradiciones. Pero bueno, eso es otro tema. Si no, nos vamos a extender hasta las 11. Ok, Zuli, le escucho. Sí, Jeremías es un tipo de Cristo. La otra pregunta es que se llama en Segunda de Reyes, capítulo 25, en el versículo 7, vemos de que a Sedequías le degollaron a sus hijos y a él le sacaron los ojos. Este es como la consecuencia de todo lo que hizo Sedequías, ¿verdad? Sí, es la consecuencia por el abandonar a Dios y el juicio que viene sobre él. Ricardo, ¿le escuchó? Tenía aquí el micrófono, ya lo prendí. No, es que con respecto a la pregunta del amigo sobre Daniel 25, Daniel, ¿qué? Daniel 7, 25, es una visión que tiene Daniel sobre las cuatro bestias. Entonces es el paso de los tiempos, de los reinados que salió desde el Nabucodonosor hasta el Imperio Romano. Por eso él habla de tiempos que son 2 años y medio tiempo, que es la forma de la vivencia y la vida que va a haber al final de los tiempos, que es el anticristo. Entonces es una profecía que no quiere decir que va a cambiar la palabra de Dios, al contrario, está dando más énfasis a la palabra de Dios, porque en los últimos tiempos vendrá nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias. Sí, es un énfasis. Y también es cierto que mientras más se acerca la llegada de Jesús, más activo va a estar el anticristo, ¿verdad? Tomando el lugar de Cristo y embabucando a la gente y torciendo el mensaje.
Pedimos a Dios que nos mantenga fieles en su palabra, ¿verdad? Pues vamos a terminar con la oración. Ok, oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por las bendiciones que nos has dado en este día. Gracias, Señor, porque tu palabra es fiel, porque tú eres fiel y poderoso. Porque a pesar de que nosotros fallamos, a pesar de que nosotros somos fríos hacia el trato hacia ti, Señor, tú eres fiel y permaneces fiel y nos sigues buscando y amando. Te pedimos, Señor, que nos fortalezcas y nos des guía y sabiduría, que nos des la valentía, Señor, para llevar tu mensaje a aquellos que nos rodean. Que pongamos primeramente el dar gloria a tu nombre que el buscar el mérito propio y la complacencia con el mundo. Señor, prepáranos con tu palabra y abre nuestro entendimiento con tu espíritu. Llévanos a ser fieles, llévanos a ser discípulos, Señor, que den gloria a tu nombre y que tengan siempre en mente que tú eres el que obra, Señor. Que nosotros solamente somos objetos de tu amor, en los cuales te complaces, Señor, para usar y llevar tu mensaje. Síguenos capacitando con tu palabra. Gracias, Señor, por este recreo, Señor, en tu palabra. Gracias por esta oportunidad de estudiar. Te pedimos, Señor, que nos sigas capacitando para llevar el mensaje a otros. Te pedimos, Señor, que estés con nosotros en esta noche y nos guardes de todo mal y peligro. Gracias por todos aquellos que están participando en este curso. Te damos gracias porque son fieles. Te pedimos por aquellos que por alguna razón no han podido estar en los cursos o que por X o Y no pudieron estar hoy, que les guardes y les bendigas en tu palabra, Señor, y los conduzcas para que juntos estudiemos para gloria de tu nombre. Te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Amén, pastor. Buenas noches para todos mis amigos. Muy bien, buenas noches. Bendiciones. Que tengan una buena noche. Dios les Buenas noches bendiga. a todos. Buenas noches, pastor. Buenas noches a todos. Gracias. Bendiciones. Buenas noches, Gracias. pastor. Saludos, bendiciones, buenas noches a todos. Gracias. Más tarde sigo Dios les las bendiga. tareas mañana. Gracias, pastor. Que esté bien. Gracias. Dios Amén, me los amén, bendiga y buenas les noches. guarde. Bendecido fin de semana. Que Dios le Hasta bendiga y luego. que tenga buena noche. Hasta luego, Gracias. pastor.